Bien, vamos entonces a continuar con la clase de hoy, después de este breve receso. Vamos a entonces hablar sobre una caracterización de las funciones. Es decir, ahora, dado que ya hemos estudiado las funciones, vamos a hacer como hicimos en las relaciones, a clasificar las funciones de acuerdo a unas ciertas características, un cierto tipo. Y para eso entonces vamos a definir esa característica que se divide en de tres formas. Una, lo que son las funciones inyectivas, otra, que es lo que son las funciones sobreyectivas, y otra, lo que son las funciones biyectivas. Entonces, vamos a dar la definición de inyectividad. Vamos a mostrar algo. Bien, entonces la primera caracterización es a través de una clasificación de lo que son las funciones inyectivas. Una función se dice que es inyectiva si, dado dos elementos diferentes del dominio, sus imágenes también tienen que ser diferentes. Es decir, que hay una... Lo que hace esto es que garantiza que si usted tiene dos imágenes, dos elementos distintos del dominio, sus imágenes también tienen que ser distintas. En el caso que no lo sean, la función no es inyectiva. Una equivalencia a esa definición es la definición esta que está acá, que dice que una función es inyectiva si para todo x y y que están en el dominio, si sus imágenes son iguales, entonces tiene que ser que los elementos que se tienen que ser el mismo. Entonces, vamos a mostrar dos formas de ver cuando una función es inyectiva y cuando no lo es. ¿Ya? Por ejemplo, si lo hacemos con un diagrama sagital, tenemos el siguiente. El, la función f, definida por esa relación, que asocia al 1 con el D, al 2 con el A y al 3 con el B, es una función que es inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada par de elementos del dominio distintos, es decir, por ejemplo, el 3 y el 2, o el 1 y el 2, o el 1 y el 3, eh, ellos son distintos y van a imágenes distintas. Por ejemplo, el 3 va al B, el 1 va al D y el 2 va al A. Es decir, aquí claramente está mostrando que una función es inyectiva si ocurre esto. Y el ejemplo dado por la función g no es una función que es inyectiva, ya que 3 y 2 son dos elementos que son distintos, pero sus imágenes a través de la función g son la misma, que es b. Entonces, en una función que presenta un diagrama sagital como ese que está aquí, es una función que no es inyectiva. O sea, eh, hay que tener bien claro cuando una función es inyectiva y cuando no es inyectiva. ¿Sí? Pero no todo el tiempo vamos a poder determinar que la función es inyectiva o no de acuerdo al gráfico. Debemos establecer una técnica diferente al del gráfico sagital para saber si una función es inyectiva o no es inyectiva. Por lo pronto, si tenemos un diagrama sagital, ese es. Entonces vamos a mostrar un ejemplo cómo verificar que una función es inyectiva utilizando eh, una representación en teoría de conjunto. Bien, primero está claro lo que significa que una función sea inyectiva y que no sea inyectiva. ¿Eso es cierto? Sí, Bien, entonces ahora,
¿Qué pasa si la función que me dan es una función cualquiera? ¿Ya? Es decir, no tengo por qué tener un diagrama sagital. Entonces, en ese caso, bueno, supongamos que tenemos f, una función que va del conjunto de los naturales en los naturales, definida con una regla de correspondencia como esta que está acá. La pregunta es, ¿será esta una función inyectiva? Pues para que sea una función inyectiva, lo que tengo que ver es que si yo me tomo cualquier par de elementos x y y en el dominio, entonces si x es distinto de y, eso implica que f de x tiene que ser distinto de f de y. O lo que es equivalente a esto, que fue lo que nosotros vimos, es que para cada x y y en A, si f de x es igual a f de y, entonces x tiene que ser igual a y. Es decir, negamos, como vemos aquí lo que tenemos, esta equivalencia de lo que es la contrapositiva de la de arriba, ¿ya? Porque aquí estamos negando la tesis para obtener una negación, perdón, negando la conclusión para obtener una negación de la tesis. Es decir, que si yo demuestro esto, estoy demostrando exactamente esto que está acá. O sea, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a utilizar esta parte de acá de la definición, que es equivalente a esta que de arriba. Entonces, lo que, lo que vamos a ver es que si yo tomo dos valores, n y m en los naturales, lo que vamos a probar es que si f de n es igual a f de m, entonces tenemos que concluir que n es igual a m. Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, arrancamos con esto. ¿Quién es f de n? Bueno, f de n, según la regla de correspondencia, es n más 1, ¿cierto? Por esto que está acá. F de m, ¿quién va a ser f de m? Bueno, según la regla de correspondencia, sencillamente será m más 1. Ahora, nuestra hipótesis dice que f de n es igual a f de n, es decir, que n más 1 es igual a m más 1, ¿ya? Entonces yo tengo que ver de qué manera yo puedo llegar hasta que n sea igual a m. Bueno, una de las formas sería restar 1 a ambos lados de la ecuación y sería, cuando yo sumo aquí, me queda, este se cancela con este cancela con este y me queda n igual a m. Ah, bueno, si n más 1 es igual a n más 1, entonces n tiene que ser igual a m. Por lo tanto, estaría comprobando mi implicación y entonces en ese caso la función f definida allí es ¿de qué tipo? Es inyectiva. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros debemos comprobar cuando una función es inyectiva. Pero veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos f, una función que va de los naturales unidos con el cero en los naturales unidos con el cero. Definida por n
n cuadrado. Es decir, esa es mi regla de correspondencia. Ahora, yo quiero probar que es inyectiva. Si es inyectiva, tengo que probar que para todo n y m que pertenecen a los naturales unidos con el cero, si se cumple que f de n es igual a f de m, entonces n tiene que ser igual a m. Eso es lo que yo necesito verificar que se cumple. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué pasa con f de n? Bueno, f de n será n al cuadrado y f de m será m al cuadrado. Ahora yo tengo que tratar de establecer algún tipo de operación o algo que me permita concluir que n es igual a m. Bueno, si n cuadrado es igual a m cuadrado, eso implica que n al cuadrado menos m al cuadrado tiene que ser cero. ¿Sí? Porque sencillamente lo que hice fue restar m, pasar m cuadrado que está de un lado, lo pasé del otro lado con signo contrario y obtengo esa regla que está allí. Ahora, por factorización, yo sé que n cuadrado menos m cuadrado se puede escribir como n menos m por m menos más n. Y eso tiene que ser cero. Ahora bien, de aquí se desprenden dos casos. El primer caso, como si el producto de dos números es cero, quiere decir que al menos uno de los dos tiene que ser cero. O bien n menos m es cero, o bien n más m tiene que ser cero. Porque nosotros sabemos que cuando un producto de dos números me da cero, alguno de los dos debe ser cero. ¿Eso es cierto o no? Sí, es cierto. Ok. Entonces, estudiemos los dos casos. El primer caso. Bueno, si n menos m es cero, ¿qué implica esto? Bueno, eso lo que implica que yo puedo restar m a ambos lados, sumar m a ambos lados y me queda que n sería igual a m. Entonces, en ese caso, obtengo la conclusión y por lo tanto, si se cumple el primer caso, la función es inyectiva. Entonces, ¿qué pasa con el segundo caso? Bueno, el segundo caso sería que n más m tiene que ser cero. Pero como n y m son números naturales, lo que quiere decir que tanto n como m son mayores o iguales que cero. ¿Verdad que sí? Si yo tengo dos números que son mayores o iguales que cero, es decir, que son positivos, ¿cuándo la suma de dos números positivos me da cero? Cuando n es igual a m y además es igual a cero. ¿Ya? Es decir, cuando los dos son ceros. Y en ese caso, que n sea igual a m, también se cumple la relación que yo quiero, entonces también satisface que n es igual a m y por lo tanto la función que yo tenía definida inicialmente, f, es inyectiva. ¿Ya? En este caso la función es inyectiva. Bien, eso es una forma de demostrar que es inyectiva. Ahora, la inyectividad, que es una de las cosas importantes eh, que debemos tener en cuenta, es una propiedad que va a depender del dominio y el codominio donde se esté definiendo la función. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. Si ahora la función f yo la defino de los reales en los reales
y la regla de correspondencia sigue siendo la misma, esta función definida así deja de ser inyectiva. ¿Por qué deja de ser inyectiva? Bueno, porque yo puedo conseguir dos valores, 2 y -2. ¿Qué pasa con 2 y -2? Bueno, ¿qué pasa cuando le aplico f a 2? Bueno, si le aplico f a 2 me queda 2 al cuadrado. ¿Y eso es cuánto? 4. Y si se lo aplico a -2, ¿qué me queda? Me queda -2 al cuadrado, y -2 al cuadrado también es 4. Estoy obteniendo dos valores distintos del dominio que van a parar a una misma imagen. Por lo tanto, la función f definida de esa forma no es inyectiva. Es decir, basta con conseguir dos valores donde la función tenga dos imágenes que son iguales a partir de dos elementos distintos para que la función deje de ser inyectiva. Que me falta inyectiva. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien, entonces, otra de las formas de clasificar las funciones es a través de lo que se llaman las funciones sobreyectivas. O sea, vamos a definir lo que es una función sobreyectiva. Una función se dice sobreyectiva si satisface esta definición que está acá. Si para cada y que está en B existe algún x en A, tales que y es igual a f de A. Perdón, f de x, aquí hay un error. Aquí es f de x. Y igual a f de x. O lo que es el equivalente a esta definición es la siguiente. Una función es sobreyectiva si el rango de la función es igual al codominio. Es decir, cuando el codominio coincide con el rango, se dice que la función es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Uno mostrando de forma gráfica con un diagrama sagital cuando una función es sobreyectiva, y otro utilizando esta proposición número 5 para determinar cuando una función es sobreyectiva. Entonces, bien, si yo defino ahora mi función f del conjunto A en el conjunto B, el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D, el conjunto B formado por el elemento 3, 2, 1. Esta función f definida así es una función que es inyectiva, es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque para cada elemento de B, es decir, 3, 2 y 1, existe por lo menos un elemento en A que esté relacionado con él. Es decir, el 3 está relacionado por lo menos con 1. En este caso está relacionado con D y con C. El 2 está relacionado con el A y el 1 está relacionado con el B. Una función que está definida de esta forma es sobreyectiva, y además fíjense que el rango de esta función es 3, 2, 1, y 3, 2, 1 coincide con el codominio que es 3, 2, 1. En este caso la función se dice que es sobreyectiva. Sin embargo, la que está al lado es una función que no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque el 3 es un elemento que está en el codominio y además él no está relacionado con nadie. Y no solo eso, sino que el rango de esta función g está compuesto por el 1 y el 2. Y el codominio está compuesto por 1, 2 y 3. Aquí evidentemente el rango no es igual al codominio, por lo tanto la función no es sobreyectiva. ¿Comprendido eso? Sí. Muy bien. Vamos entonces ahora de estudiar cómo determinar cuando una función en general es sobreyectiva o no, utilizando la proposición
esta que está acá, o su equivalencia, que es la definición esta que está acá. Entonces vamos a pizarra a ver eso. Bien. Supongamos que tenemos nuestra función f, la voy a definir del conjunto ¿será esta función una función sobreyectiva? Vamos a agregar algo aquí más. Bueno, si es sobreyectiva, quiere decir que cada elemento de B está relacionado con algún elemento de A. Entonces, bueno, supongamos que tenemos aquí al conjunto A y aquí tenemos al conjunto B. El conjunto A está formado por qué punto? Por el 1, 2, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Y este está formado por el 1, 4, 16, 25. 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tengo 1, 4, 16, 25. ¿Qué dice la definición de sobreyectividad? Dice que una función f de A en B es sobreyectiva si para cada elemento de B él está asociado. Ah, bueno, aquí la regla de correspondencia se me olvidó escribirla. Si para cada elemento de B él está relacionado con algún elemento de A. Bueno, el 1 hacia dónde va. Hacia el 1. Exactamente. El 1 asocia al 1. O sea que hay una flecha por acá. El 2 al Al 4. 4. El 4, Al 16. 16. Y el 5 Al 25. al 25. ¿Esta función es sobreyactiva? Sí, porque Sí. cada elemento del codominio está relacionado por lo menos con algún elemento del dominio. Bien, o sea, eso es una función que es sobreyactiva. Ahora, si no tenemos un gráfico eh, sagital para determinar si es sobreyectiva, ¿cómo determinamos nosotros que una función es sobreyectiva? Bueno, la manera de hacerlo es la siguiente. Supongan que yo tengo f de x, la función definida por x sobre x menos 1, y ella va de los reales, o vamos a hacerlo así, de los naturales. No, a ver, eso me interesa. No, esta no.
Vamos a hacer otra primero, después esta. Por ejemplo, esta. Así. Y aquí le voy a quitar esto. Y después hacemos esa. Una función f con regla de correspondencia definida por 3x menos 1, que va de los racionales en los racionales. Para demostrar la sobreyectividad hay que hacer, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Lo que tiene que satisfacer es que para todo y que pertenece a B, bueno, voy a escribir con otro color. Dice que para todo y que pertenece a B, existe un X en A tal que f de X es igual a Y. Esa es la definición de sobreyectividad. Y la equivalencia de esto es que el rango de F sea igual a B. ¿Ya? Esa es la equivalencia. Muy bien. ¿Cómo procedemos a hallar eso? A determinar que la función es sobreyectiva. Pues de la siguiente forma. Eh, nosotros tenemos esta ecuación que está acá. F de X igual Y. Esa es nuestra hipótesis. Lo que tenemos que hallar es el X que haga que eso se satisfaga. Es decir, que yo debo resolver la ecuación 3x menos 1 igual y. Claro que sí, porque f de x, según la regla de correspondencia, es 3x menos 1. De 3x menos 1 es igual a y. O sea, de esa ecuación que está allí, yo debo despejar x, porque lo que yo quiero hallar es el x que satisfaga eso. Yo debo despejar x. ¿Cómo despejo x? Haciendo operaciones sobre esta ecuación. ¿Qué operación sería? Bueno, este 1 está restando, pasa del otro lado, sumando, y me quedaría 3x igual a y más 1. Y este 3 ahora que está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría x igual a y más 1 sobre 3. Es decir, que ya yo conseguí el x que satisface esta relación. Lo que tengo que verificar es que cuando yo evalúe la función en este punto, en y más 1 sobre 3, eso me tiene que dar y. Bueno, si eso me da y, debería ser que cuando yo lo meta acá, 3 por y más 1 sobre 3 menos 1, ¿cuánto me da eso? Bueno, este 3 cancela con este 3 y me queda y más 1 menos 1, y este 1 y este 1 se cancelan y me queda y. Es decir, que obtuve la relación que yo quería, que f al evaluarla en ese punto que yo conseguí, me da y. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. ¿Entendido? Sí. Bien. Ahora, ya sabemos cuando una función es sobreyectiva, cuando una función es inyectiva. Basta con ver cuando una función es biyectiva. Pues esta es de las más fáciles de determinar cuando una función es biyectiva. Biyectiva. Porque una función se dice que es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva.
¿Ya? O sea, una función que satisfaga esas dos cosas se dice que es una función que es biyectiva. Por ejemplo, vamos a mostrar. Esta función que está acá es una función que es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Bueno, para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva. Y que sea inyectiva lo que dice es que cada elemento de A, para dos par de elementos de A que sean distintos, tiene imágenes distintas. El C va al 3, el B va al 1 y el A va al 2. Es decir, cada uno va a un elemento distinto. Y es sobreyectiva porque cada elemento de B va a por lo menos un elemento en A. Es decir, todos tienen una preimagen. Entonces, una función que sea de este tipo es una función que es biyectiva. Eso es básicamente cómo se clasifican las funciones o la clasificación de las funciones que nosotros vamos a estudiar ahora en el tema de funciones. Es decir, vamos a estudiar las funciones que sean inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Bien, vamos entonces a dejar la clase de hoy hasta acá. El próximo martes culminamos con esta unidad y estaríamos entonces listos para culminar este cuatrimestre que termina el viernes 31. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es que nos falta un examen y entregar la práctica que ya está asignada en la plataforma. Entonces, yo entiendo que ustedes tienen muchas obligaciones durante este cuatrimestre, que tienen otras materias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo que entregar notas hasta el 5 de agosto, que es día miércoles dentro de 2 semanas, el examen de esta unidad yo lo voy a dejar fijado para el día 4 de agosto en la mañana. Es decir, lo vamos a hacer a las 8 de la mañana. De 8 a 10:30 va a ser el examen. La práctica la van a entregar ese mismo día. Yo voy a cambiar, modificar la fecha en la plataforma. Y bueno, ya lo que nos falta es una sola clase, que sería la próxima clase eh, el día martes, y con eso culminaríamos todo lo que tiene que ver con el material de esta unidad. Entonces, bueno, era esa parte de la información que quería darles, quería brindarles. Y bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy y nos vemos el próximo martes a la misma hora de hoy, 12:30 del mediodía. Entonces, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana.